En este video vamos a estar revisando cuál fue el flujo de trabajo que se utilizó para lograr la edición de Avengers Endgame, desde la preproducción y cómo fue que el equipo de edición se empezó a preparar desde entonces a lo largo también de la producción y todo lo que involucró para la postproducción de este gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y efectivamente el día de hoy vamos a estar revisando este gran tema que me encontré. Todo este video va a estar basado en un post que se hizo en el blog de Frame.io. Toda la información está ahí, voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Y hablan en términos generales de todo el proceso de edición que se utilizó para esta película. Es algo que me interesó muchísimo en términos de aspectos técnicos, la cantidad de editores que había presentes y todo el material que se tuvo que lograr para ensamblar esta gran película. Usualmente cuando hablamos de la producción de una película, de una serie o de cualquier producto audiovisual, pensamos en tres fases principales. La primera, que es la preproducción, que usualmente la ligamos con lo que tiene que ver con papeleo o todos los documentos necesarios para poder lograr la planeación de un gran proyecto. Después de esto viene la producción, el cual relacionamos estrictamente con la grabación del proyecto como tal, cuya herramienta principal son las cámaras que se están utilizando. Y finalmente tenemos la postproducción, que en general lo que pensamos es la edición y todo lo que se tiene que hacer en una computadora para lograr que un proyecto funcione y poder terminarlo en tiempo y forma. Algo muy importante es que en proyectos muy grandes o en general en cualquier proyecto que realmente queramos que salga perfectamente, estos tres procesos van a estarse entrelazando. Es decir, es muy probable que en una muy buena producción haya, durante la preproducción, haya producción y también haya postproducción. O incluso que durante la postproducción se haga un poco de preproducción y producción también y lo mismo. Estos tres términos son muy importantes, pero también hay que recalcar que no siempre están completamente bien segmentados, sino que estos se van entrelazando y entre más grande es un proyecto, entre más gente hay y entre mejor querramos que este proyecto salga, estos van a estar todavía más mezclados. Ahorita vamos a hablar específicamente a qué me refiero. Otro dato muy importante es que no hay un flujo de trabajo que sea perfecto o que sea el definitivo, porque al final del día cada proyecto va a tener sus propias necesidades, va a tener a su propia gente y cada persona se acomoda con distintos flujos de trabajo. Entonces, en este video específicamente vamos a hablar de cómo es que se logró el proyecto de Avengers Endgame, hablando de qué es lo que ellos hicieron para que esto funcionara. Algo muy importante que me parece que hay que mencionar es que había dos editores. El editor principal es Jeffrey Ford. Y algo que Ford menciona y que es muy interesante es que él inició su carrera en Marvel porque de repente recibió una llamada. Por supuesto que había hecho muchos proyectos antes atrás, pero recibió una llamada y se reunió con Victoria Alonso, que es una de las productoras más importantes dentro de todas estas películas de Marvel. Entonces, durante esa junta, él pensaba que iba solamente a ir de asistente de edición para uno de los proyectos, pero resulta que ella tenía la idea de que estaban buscando en ese momento y que él era el candidato para ser el editor principal de la primera entrega de Capitán América. Y por supuesto que él no se negó, aceptó el proyecto, tuvo una reunión con el director y así es como él empezó su carrera dentro de las películas de Marvel, todo gracias a una pequeña confusión. Durante la edición de este proyecto, Ford tenía un coeditor que es Matthew Schmidt o Matt Schmidt. Entonces, tenemos al editor principal que es Ford, tenemos a Schmidt, pero adicionalmente Jeffrey tenía a un primer asistente que era Robin Budai y tenía dos segundos asistentes. Uno era Corey Gath y el otro era Héctor Padilla. Y finalmente Matt también tenía a su primer asistente que era Dave Corey. Entonces, hablando en términos específicamente del equipo de edición como tal, tenemos a 6 personas. Entonces, desde aquí podemos ver el gran nivel de complejidad que tiene un proyecto como estos. Y todo esto sin mencionar que Endgame se grabó en conjunto con Infinity War. Es decir, la tercera y cuarta entrega de Avengers se estuvieron grabando simultáneamente y todo el proyecto se estuvo trabajando en conjunto. Entonces, no hay manera de lograr esto sin tantas personas. Y algo como dato muy importante es, al final de estas dos producciones en conjunto, se tuvieron al final 890 horas de material, lo cual es un número súper grande y que de hecho si alguien se sentara a ver específicamente ese material sin parar, sin dormir, sin dejar de hacer otra cosa más que estar viendo ese material, tardaríamos 37 días en terminar de ver todo ese material, lo cual es una locura, sinceramente. Durante el proceso de preproducción se empezaron a llamar a los editores para poder empezar a editar las previsualizaciones o previs, como le llaman. ¿Qué son los previs? Los previs son básicamente
escenas que están no grabadas, sino que están animadas, pero de una manera muy simple, con un render, o más bien con unas texturas que no son finales, con renders que no tienen la iluminación perfecta, son muy genéricas, pero que sirven como una especie de avance. Es como un intermedio entre el storyboard y ya la producción. La empresa que se encarga precisamente de esto se llama Third Floor y ellos han trabajado con Marvel en muchísimos proyectos. La gran ventaja de una previsualización es que podemos ver cuáles son los ángulos que van a funcionar, podemos ver cuál va a ser el flujo de una película durante la preproducción. Es por eso tan importante estar mezclando pre, pro y post de manera completamente simultánea, para poder ir viendo cómo es que el proyecto realmente va a funcionar y cómo vamos a visualizar justamente ese proyecto desde el momento en el que lo estamos escribiendo en el papel y ya viendo en una pantalla con animaciones que no van a ser finales, pero que sí nos dan una muy buena idea de todo el flujo del proyecto en general. Una vez que se concluye todo este proceso de preproducción, la producción de todo este proyecto se realizó con cámara Alexa 65. La Alexa 65 se caracteriza porque tiene una resolución de 6.5K básicamente, pero lo que usaron fue el chip para estar almacenando todo en IMAX. Entonces, no solamente usaron una Alexa 65, lo usaron en formato IMAX. Y eso, según Ford, no implica ningún tipo de dificultad. Lo único que realmente va a cambiar es el peso de los archivos, porque esta resolución que ellos utilizaron es demasiado alta. Estamos hablando que le llaman Open Gate. El Open Gate es básicamente la resolución máxima de una cámara. El Open Gate de la Alexa 65 es de 6560 píxeles por 3102. Esto nos da un aspecto de 2.1 a 1, pero el aspecto que ellos utilizaron fue de 1.9 a 1. Esto quiere decir que si hacemos la multiplicación, es muy posible que ellos hayan utilizado una resolución de 5700 por 3000 píxeles. Todo este material se estuvo almacenando en Codex Max. Max significa básicamente tarjeta o disco duro en inglés, y Codex es una empresa que se dedica específicamente a crear discos duros y hardware especializado para poder almacenar en producciones muy grandes. Y específicamente ellos han trabajado muy de la mano con Arri para lograr la mejor solución para la Alexa 65. Una vez que ya todo está almacenado en estos Codex Max, lo que hacen es mandarlo a Pinewood Atlanta Studios. Todo el material que se termina de grabar en una producción durante un día se manda a esta empresa que se llama Pinewood Atlanta Studios. Ellos lo que se encargan es de hacer un color muy genérico, seguramente con un LUT, y adicionalmente hacen el sync del audio con la imagen. Una vez que ya tienen ese sync, primero lo que hacen es mandar un respaldo a LTOs. LTO es básicamente una cinta que es muy segura, es muy utilizada para respaldos de archivos, y en la industria del cine y de la televisión es muy utilizado el LTO. Son cintas, y una vez que ya están respaldados en cinta todo el material, lo mandan a otros edificios de la misma empresa de Pinewood Atlanta Studios para que eso esté almacenado y que no importa lo que pase, ese material no se pierda por nada del mundo. Entonces se respalda en LTOs. Adicionalmente hacen una exportación en H264 que se manda para Pix. Pix es una empresa que se dedica a tener la facilidad. Si ustedes han utilizado Frame.io, Frame.io y Pix son exactamente lo mismo. La diferencia es que Pix trabaja con la industria desde hace mucho más tiempo y es una empresa mucho más grande y más cara en general. Lo que hacen estas empresas básicamente es, tú puedes subir todo tu material a la nube y desde ahí puedes verlo en cualquier parte del mundo. Obviamente el acceso es muy seguro para que, en teoría al menos, no se filtre ninguna escena. Entonces, una vez que está en Pix, cualquier persona del equipo de los productores, si es que les dan acceso, que yo creo que sí, los directores y los editores pueden estar viendo esos clips de video sin importar en dónde estén, y como los exponen en H264 es obviamente un códec muy ligero y que puedes estar viendo en cualquier parte del mundo. Adicionalmente, ellos también hacen un export en DNX HD 115 o DNX 115. Eso lo que quiere decir es que es un códec DNX HD a 115 megabits por segundo, que es lo que se utiliza ya para la edición como tal. Entonces, una vez que se tienen todos estos archivos, se los mandan o se los facilitan al editor, que en este caso es Ford, y Ford se encarga de hacer los dailies. Los dailies funcionan justamente para que al final de una producción,
tú puedas ver cuál es el resultado de tu grabación, asegurarte que no haya fallas técnicas, es decir, que los archivos no se hayan corrompido en cualquier momento, es decir, si de repente hay líneas verdes o cuadros verdes, cuadros negros, si por alguna razón, no sé, había una pelusa en el lente, todo esto se pueda ver desde el primer día de grabación y al finalizar este día, porque entonces se levanta una bitácora y dices, oye, ¿sabes qué? Se cruzó esta persona y eso no hay manera, por alguna razón, de solucionarlo en VFX, entonces necesitamos volverlo a grabar. O ¿sabes qué? Había una pelusa en el lente y eso no lo vamos a poder volver a grabar. Todo este tipo de cosas se van viendo día con día y se va haciendo una postproducción durante al final de cada día de producción para poder asegurarse de que toda la historia realmente se está narrando como ellos la están imaginando. Y si algo no funciona, es mucho más fácil levantar un día de grabación adicional, o más bien hacer una toma adicional durante los días de grabación que ya se tienen predispuestos, porque eso no va a representar más dinero en realidad, al menos en términos teóricos, para poder hacer las tomas lo mejor posible y que toda la producción fluya de la mejor manera y que el proyecto salga perfecto, o al menos tan perfecto como se pueda hacer. Algo que Ford hace mucho hincapié respecto a los dailies y que me parece algo muy interesante es crear una especie de historia, aunque no esté completamente cuajada, porque pues son solamente fragmentos de ciertas tomas que pueden ser de muchas partes de todo el guión. Él lo que dice es que trata de separarlo en 3 actos distintos, que son 3 partes: un principio, un medio y un final. Lo que él hace es hacer toda la edición, o más bien montar todo en su línea de edición, con todo lo que estaba en el guión y que dijeron los actores, y si es que hay algún tipo de improvisación por parte de los actores, también lo une dentro de esa misma línea de edición, sin eliminar ninguna de esas 2 partes. Él dice que esto es para tener un espectro completo de qué es lo que realmente se está diciendo en la historia y cuál es la mejor manera de crear esa historia. Si realmente va a beneficiar en algo mantener la improvisación de los actores, o si esa improvisación se puede eliminar, o si incluso es mejor que lo que estaba originalmente en el guión, o incluso si también se puede mezclar todo. Entonces, una vez que tiene todo esto montado en su línea del tiempo, lo que él hace es crear 3 partes distintas para que el director lo pueda ver en 3 actos, al menos así es como él lo dice. Se me hace un acercamiento muy interesante. Desgraciadamente no hay acceso a estos dailies, al menos yo no lo he encontrado. Si algún día pudiera ver eso, estaría muy interesante, sinceramente. Algo que captó muchísimo mi atención es que toda la edición de este proyecto se hizo en Mac Pros. Las Mac Pro que al día de hoy existen son estos botes de basura y que para mi gusto son pésimos, pero ellos usaron Mac Pros con 64 GB en RAM, lo cual no es tanto. Y algo que hay que recalcar muchísimo es que no necesitan tanta potencia en las computadoras, porque al final del día están trabajando con proxies, y esto es muy importante. Algo que usualmente me preguntan es, oye, es que necesito una computadora que me pueda realmente trabajar el 4K, o estoy trabajando en 6K por alguna razón y necesito una computadora que realmente me aguante esto. Seamos realistas. En una película como Endgame están utilizando proxies. DNX 115 son 115 megabits. Lo que graba, por ejemplo, una Sony A7S II está a 100 megabits. Si ellos con un proyecto donde están filmando en IMAX con una Alexa 65 están usando proxies para lograr su edición, ¿qué nos hace pensar a nosotros mortales que vamos a poder utilizar los archivos originales de nuestras cámaras? Seamos honestos, hay que usar proxies si realmente quieres aprovechar el rendimiento de tu computadora. No necesitas una computadora de millones de pesos o dólares para lograr una buena edición. Lo que necesitas es un buen flujo de trabajo y este es un gran ejemplo de esto. Entonces, ellos trabajan con DNX 115 y esa se me hace una muy buena manera de trabajarlo. Por supuesto que ellos editan en Media Composer porque es un estándar y porque adicionalmente utilizan servidores Nexus. Nexus es básicamente, son los NAS. Los NAS son discos duros de almacenamiento, pero Nexus está especificado, o más bien está fabricado por Avid. Entonces, Avid lo que hace es optimizar su rendimiento del hardware para que pueda trabajar de la manera más sencilla dentro de Media Composer. Entonces, como ellos trabajan con todo ese hardware, por supuesto que es todavía más fácil y ágil todo el proceso de trabajo. Algo que también se me hizo muy interesante es que Ford comenta que como Infinity War y Endgame se estaban haciendo de manera simultánea, de hecho, tanto la grabación como la postproducción, lo que ellos estaban haciendo en algún punto, ya cuando estaba a punto de salir Infinity War en los cines, Ford se dedicó única y exclusivamente a hacer los pases finales de la edición para Infinity War.
Y Schmidt lo que hizo fue estar avanzando todavía más en la parte de Endgame. Los directores rusos lo que estaban haciendo era de repente estar con Ford para afinar las partes de Infinity War. Y después se iban con Schmidt para estar revisando los avances de Endgame. Y eso me hizo algo muy interesante. Y es algo muy importante en cuanto a delegar todo lo que estamos haciendo. Es muy fácil, o al menos personalidades como la mía, en las cuales yo quiero hacer todo. Yo quiero estar editando todo un proyecto. Yo quiero hacer la postproducción. Yo quiero tener todo el control que pueda sobre un proyecto. Y eso no necesariamente es mejor. Incluso Ford, algo que menciona y que creo que es muy importante en la industria, es que cuando había algún desacuerdo entre él, que es el editor principal, y Ford y los hermanos Russo, obviamente tenía que darle prioridad a la opinión que ellos tenían, porque son los directores. Hay que darle lugar al director y eso es algo bien importante. Desgraciadamente no podemos tener el control de todo y al final del día cada quien quiere que todo se haga lo mejor posible por el proyecto. Entonces, cuando hay alguna disputa, hay que, desgraciadamente, apelar a quien tiene la mayor jerarquía y Ford lo tiene muy, muy claro y eso se me hace muy importante. Adicionalmente, una vez que Ford terminó toda esta parte de Infinity War y que ya se estrenó, entonces ya se fue Ford con Schmidt y empezaron otra vez a trabajar en conjunto con Endgame. Y eso me parece un muy buen flujo de trabajo, sinceramente. Algo también muy interesante es que Ford menciona que a él no le gusta estar trabajando con música en su línea del tiempo. Y eso es algo que a muchos nos pasa. Estoy seguro que a varios de ustedes les ha pasado. Estás editando un proyecto y de repente lo estás viendo y dices, es que no tengo música, no tengo un ritmo, no me funciona y necesito ponerle algo a fuerza. Eso lo he escuchado 1001 veces. Y yo la verdad desde hace un par de años he intentado ya editar sin música. Ford menciona justamente que a él no le gusta estar editando con música porque no tiene idea de si esa va a poder ser la música final, si va a haber algún cambio o cualquier otra cosa. Y algo muy interesante que él menciona es que él quiere que las imágenes tengan su propio ritmo. La imagen debe tener un ritmo y después la música se tiene que acoplar a ese ritmo y no al revés. Y eso se me hace algo muy, muy importante. Como dice Ford de manera muy sabia, sinceramente, si una imagen o una edición realmente puede funcionar con la pura imagen y el sonido en mono, entonces cuando se agregue la música, los efectos de sonido y toda la mezcla en 5.1, el resultado va a ser simplemente sorprendente. Algo que también menciona y que nunca me había puesto a pensar es que, por ejemplo, los hermanos Russo le piden que él tenga ya un corte final, digamos, de la película, o al menos ya con toda la película entera, aún durante los días que todavía no han terminado de hacer la grabación. ¿Por qué le piden esto? Obviamente para ver que el proyecto realmente esté avanzando. Pero ¿cómo lo logra? Se me hace lo más interesante. No solamente tiene que usar el material que ya está grabado y que por supuesto no tiene nada de VFX, es decir, seguramente tiene muchas tomas con pantalla verde, etcétera, sino que adicionalmente él toma partes de los previs que ya están hechos o que ya estaban hechos durante la preproducción. También toma partes de los storyboards para ponerlas. Y también incluso utiliza páginas del guión para poder meterlas en esas ediciones, lo cual se me hace muy interesante porque eso nos da una idea de que realmente el poder visualizar un proyecto o un producto audiovisual en la pantalla, aún viendo partes de storyboard, previsualizaciones, incluso páginas del guión, eso realmente habla de la creatividad de la gente que está trabajando en esa industria. Incluso algo que a mí en lo personal se me hace bastante complejo y muy interesante y que seguramente tomó, y de hecho él menciona que justamente sí tomó mucho tiempo de trabajo, es que por el mismo hecho de tener material de ambas películas durante la misma edición de ambos proyectos, en realidad podían prácticamente poner cualquier parte de ambas en otra parte para poder ayudar a la narrativa. Y antes de avanzar, pequeño spoiler, no es un spoiler como tal de la trama de Endgame, no voy a hablar de la parte del medio ni del final ni de nada en realidad. Pero a continuación hay un pequeño spoiler de cómo inicia la película. Si no la han visto y no quieren saber cómo inicia la película, sáltense hasta el marcador que seguramente voy a poner aquí abajo. Al inicio de Endgame está la parte donde Hawkeye está con su familia y de repente de un momento a otro desaparecen. Obviamente sabemos que es por el chasquido que dio Thanos y eso nos da pie a saber cuál es realmente lo que está en juego durante toda la trama audiovisual. Ford comenta que ellos al principio, y de hecho Ford mismo, él quería que esa parte estuviera al final de
Infinity War. Es decir, que durante toda esa parte del final de Infinity War sucediera esa escena, porque así estaba realmente puesto en el guión y Ford estaba de acuerdo con eso. Pero fue decisión de los hermanos Russo ponerla al principio de Endgame, justamente para aclarar qué es lo que estaba en juego durante esa trama y, por supuesto, recordar al espectador cuáles habían sido los últimos acontecimientos de la película anterior, lo cual se me hace sinceramente un gran acierto y es algo que para mi gusto funciona perfectamente al inicio de esta película. Como conclusión respecto al flujo de trabajo, tenemos a 6 editores que están trabajando desde la preproducción con previsualizaciones para ver cómo va a funcionar toda la producción. Todo se hizo con Alexa 65 en IMAX, aún en un aspecto de 1.9:1, con almacenando todo en ARRI RAW en Codex Max, o al menos estos discos duros que son de Codex. La empresa de Pinewood Atlanta Studios fue la encargada de estar con la sincronización, el color de este material para después pasar LTOs para respaldo en muchos otros lugares físicos, adicionalmente de los renders de H264 para mandarlos a Pix y los DNX 115 para mandarlos a la edición con Ford y todo su equipo, editando en Mac Pros de 64 GB de RAM, usando almacenamiento de Nexus que está específicamente utilizado por Avid, o más bien desarrollado por Avid, editando todo en Media Composer. Ese es básicamente el flujo de trabajo que ellos utilizaron. Repito, esta por supuesto no es la mejor manera de trabajar. Esta es la mejor manera en la que este proyecto se pudo haber hecho. No dudo que no puedan haber mejoras, pero esta es la mejor manera en la cual este equipo se pudo organizar para poder realizar todo esto. Por supuesto que cualquier otro proyecto podríamos tener a un editor, o a 2 editores, o a 20 editores. Algo que no mencioné es que incluso hubo durante la grabación hasta 5 unidades distintas. Entonces, hacer los dailies de 5 unidades está bestial. Entonces, esto es algo que solamente un equipo de 6 personas para este proyecto pudo haber logrado. Por supuesto que si estamos grabando vlogs o tutoriales, no podemos darnos el lujo de tener ni siquiera a un editor. Somos nuestro propio director, nuestro propio editor, nuestro propio colorista, nuestro propio cliente y nuestro propio todo. Pero es importante saber cómo se manejan estos flujos de trabajo para eventualmente poder escalar cualquier cosa que nosotros hagamos, y si en algún momento tenemos algún otro proyecto, saber cuál sería una manera de poder abordar esos conflictos o de abordar justamente las necesidades que tenga nuestro proyecto en específico. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. En verdad espero que les haya ayudado esta información. Traté de desglosarlo lo más que pude y hacerlo lo más sencillo posible. De todos modos, si tienen cualquier duda de cualquier cosa que haya mencionado en este video o en cualquier otro, pónganlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que estamos ahorita todavía a tiempo de que entren ustedes a la rifa de las transiciones de DaVinci Resolve. Si no han visto este video, pueden verlo justamente aquí arriba. La rifa va a ser el día de mañana durante el directo del sábado. Y ahí nos vamos a ver a las 9 de la noche, horario GMT-5. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.